gracias siempre por tu presencia. Gracias por la fe que tenemos en Jesús. Pedimos, Señor, una vez más, que nosotros seamos hombres y mujeres que caminemos por fe, dando testimonio de tu gloria en la forma en que vivimos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuán profundo amor de Cristo, sin medida y sin fin, brama como mar rugiente al cubrirme todo a mí. Me rodea por completo la corriente de tu amor y me guía a mi descanso, a tu gloria celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, su alabanza proclamar, como vino a rescatarnos y salvarnos en la cruz, como guarda a sus amados por aquellos que murió, y por ellos intercede ante el trono celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, superior a los demás. En las luchas y las pruebas siempre me bendecirás. Cuán profundo amor de Cristo, mi amigo y salvador. A tu gloria tú nos llevas y tu amor no cesará. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Bendiciones hermanos, bienvenidos a este día martes
donde compartimos la palabra del Señor desde Casa de Oración. Bienvenidos a la iglesia, bienvenidos a la iglesia local, a nuestro hermano Gerardo que está allá en Nicaragua, y a todos los hermanos que se conectan a través de las redes. Estamos en Facebook y nuestro canal de YouTube, que cada día tiene más suscripciones, y realmente nos gozamos en eso porque tenemos horas y horas y horas y más horas de video en ese canal, La Vid Verdadera. Realmente tenemos toda la Biblia para recorrer y nos gozamos de haber puesto años de trabajo editando y poniendo videos para que la gente escuche el Evangelio verdadero. La clase pasada hablamos del perdón, hermana Xiomara nos habló del perdón. Yo les decía a mis hermanos que en derecho hay una frase que dice: a confesión de parte, relevo de pruebas. Es decir, si una persona es culpable pero no encuentran pruebas, pero esta persona viene y dice: no, sí, yo lo hice, yo lo maté, ya no se necesitan pruebas, hay una confesión. Entonces esa confesión sirve para juzgar. Y siempre también digo que toda la parte de derecho se sacó de la Biblia, que Dios nos ha enseñado. Y cuando nos habla del perdón, nos declaramos con nuestra boca: perdona nuestros pecados, como así nosotros perdonamos. Confesión de prueba, confesión de parte, relevo de prueba. Le estamos diciendo al Señor: perdonanos de la manera que nosotros sabemos perdonar. Perdonanos así como nosotros perdonamos. ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Con qué le vamos a salir al Señor si nosotros le estamos diciendo abiertamente, declarando con nuestra boca, que queremos esa clase de justicia, como nosotros ejercemos justicia? Y el tema de hoy también, que es fuerte, que es que el carácter del cristiano incluye morir como Cristo. Y eso es duro, es realmente inexplicable para la carne. Como dice la palabra, alguno puede morir por algún amado, pero morir por quien te odia, te desprecia, te escupe, quiere matarte, te lleva a la muerte y todavía morís por él. Y así es lo que quiere que hagamos el Señor como iglesia, aprender a caminar ese camino. Gracias por estar. Bendice, Señor, ricamente a mi hermana Claudia, que es la encargada el día de hoy de traer esta palabra grande, eficaz, poderosa, que nos podamos gozar en ella, que podamos escuchar tu voz y no endurecer nuestro corazón, Señor. Dale sabiduría a Claudia para este tema tan importante, y que nosotros nos gocemos y podamos compartir esta palabra como iglesia. Bendiciones, Claudia. Buenas noches. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Bendiciones a todos, hermanos. Señor Amén. les bendiga. Una noche más que nos encontramos y una noche más en la que el Señor nos permite aprender un poco más de su palabra, llenarnos un poco más de todo lo que Él tiene para darnos. Y bueno, vamos a empezar. El tema que me corresponde, como decía el pastor, es el estudio bíblico número 4. Y el título es: El carácter cristiano incluye morir con Cristo. Los objetivos de esta clase son deducir la enseñanza bíblica sobre nuestra participación en la cruz con Cristo, interiorizar el carácter que es propio de la vida crucificada con Cristo y formular la conducta que amerita el verdadero discípulo de Cristo. El pensamiento central que nos da el libro dice: la vida cristiana es más que una profesión, es un diario vivir en comunión con Cristo y una participación de su cruz. El texto áureo dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Viviremos, sí, con Él. El bosquejo del estudio está en tres puntos principales. Cada punto tiene 2 puntos más. Vamos a ir tratando cada uno. El primero es: morir con Cristo demanda dejar de practicar el pecado. Esto lo vamos a ir desglosando con la cita bíblica que les voy a dar más adelante, y a ella nos vamos a ir acogiendo en cada versículo para
para ir entrando en el tema. Los creyentes participamos en la semejanza de la resurrección del Señor, es el segundo punto principal, y debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios, es el tercer punto principal. La cita bíblica, ya la tiene el pastor por aquí, es Romanos 6, y la vamos a estar leyendo del 1 al 13. Ya el pastor la tiene lista, los que lo quieran buscar tienen tiempo. Quería decirles que para que vayamos avanzando de corrido, los que quieran pueden apuntar en una hojita las preguntas y finalizando la clase podemos resolver las dudas todos juntos y también contestar algunas de las preguntas que nos da el libro, las podemos contestar todos juntos también, entonces para que las escribamos en un papelito, para que no se les olvide, digamos, va empezando el tema y se les viene una pregunta a la mente, la escribimos y la decimos al final y ya entre todos compartimos cuál sea nuestra duda y todos vamos aprendiendo poco a poco. ¿Listo? Bueno, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén, palabra de Dios. Como les decía anteriormente, el tema de la clase es el carácter cristiano, incluye morir con Cristo, y el libro y la palabra nos muestra cómo la vida cristiana no solo se trata de aceptar a Cristo por medio de una oración o de asistir a una iglesia cada domingo o de pertenecer a un grupo. La vida cristiana va mucho más allá. Se trata de una comunión con Cristo, se trata de un sometimiento, se trata de entender el propósito por el cual fuimos llamados. Y el cristianismo y la palabra nos muestra cómo Dios nos puso en Jesús y nos ve a través de él. Recordemos que el Señor nos ve a nosotros, por eso la ira de Dios no llega a nosotros, sino que la recibió ya Jesucristo y por ese sacrificio que hizo en la cruz, y por ende, ahora como fuimos comprados a precio de sangre, ya nuestro Señor ve en nosotros a Jesús y nos mira con misericordia. Para que nosotros seamos afectados de una manera positiva en la muerte y la resurrección de Jesús, donde venció la muerte con poder y nos da la victoria sobre el pecado que por largo tiempo nos tuvo sometidos o fuimos esclavos durante tanto tiempo de él. Nosotros tenemos que entender cuál es el propósito del Señor en nuestra vida, el significado de morir y de resucitar en él. Entonces eso, ¿de qué manera nos afecta de manera positiva en nuestra vida?
Morir con Cristo demanda dejar de practicar. Permítame un segundo que se me va a descargar este computador. Estamos conectados. Vamos a ver. No, yo creo que ahí ya está. ¿Sí? Pienso yo. Perdón, hermanos. Les decía que morir con Cristo demanda dejar de practicar el pecado. No es dejar de pecar, porque sabemos de que siempre cometemos pecado de una u otra manera, de pensamiento, de palabra, de acción, de cualquier manera nosotros cometemos pecado, sino que se trata de no practicar, no ser repetitivo con ese mismo pecado. Ya pediste perdón, ya te arrepentiste supuestamente de corazón, no tienes por qué seguir siempre sometido a ese pecado, porque ya el Señor nos dio a nosotros libertad en esa muerte de cruz. Es imposible morir al pecado y vivir aún en él. Bueno, entrando, vamos a empezar a desglosar la cita bíblica que leímos anteriormente. Y en el primer versículo dice, ¿qué pues diremos? Gracias, pastor. En esta pregunta que comienza pues el capítulo, está la forma en como Pablo, de una forma como anticipada, está como remarcando de que no podemos abusar de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pues diremos? La segunda pregunta dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pensamos en este punto? Pensamos en que debemos dar rienda suelta a nuestro pecado, debemos vivir deliberadamente en nuestra vida pecaminosa, debemos abusar Creo que se le cortó el teléfono a Claudia. A ver, vamos a esperar un ratito que reconecte. Ahí está conectando. Amén, hermanos. No sé si me escuchan. Sí, amén. Amén. Bueno, me tocó por el telefonito. Ahora voy a tratar. Ay, Dios santo. La segunda, bueno, íbamos en la segunda pregunta, que era, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, ahí vamos a pensar entonces que vamos a perseverar en nuestro pecado, que vamos a perseverar en dar rienda suelta a nuestra vida pecaminosa, vamos a perseverar en hacer lo malo para que abunde la gracia de Dios, o para que la gracia de Dios esté a nuestro favor. Pablo en Romanos 5:20 habló diciendo que donde el pecado abundó, abundó la gracia de Dios. Pero algunos, malinterpretando esta cita bíblica, se las quiero leer para sustentar lo que les estoy diciendo, porque estas son citas claves. Ay, es que tenía todo en el computador y se me descargó. Pero vamos a continuar. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando llegó esta cita bíblica y empezamos
pues a escudriñar la palabra de Dios, hubieron muchas malinterpretaciones de esta cita y pues decían que debían hacer cosas malas para poder que vinieran cosas buenas a ellos. Y pues sabemos que eso, además de ser una malinterpretación, entendemos que una conducta así sería completamente contrario al evangelio, ¿no? Contrario completamente a lo que el Señor quiere de nosotros como hijos y contrario a todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Y que, bueno, si hay una contradicción entre lo que nosotros pensamos y entre lo que nos da la palabra de Dios, pues nuestro pensamiento es anatema, ¿ya? Seguimos con el versículo 2. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta es una respuesta al primer versículo. Recordemos que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces es una respuesta el versículo 2. De ninguna manera, enfatiza, da punto seguido. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tiene lógica, ¿verdad? De ninguna manera podemos pensar que la gracia de Dios es un premio a la conducta pecaminosa. Jamás podemos pensar de que la gracia de Dios va a ser dada con un actuar que vaya en contra de lo que Dios quiere, que vaya en contra de su palabra, que se contradiga completamente. Jamás podemos pensar que la gracia de Dios va a sobreabundar en una acción pecaminosa, en una vida de continuo el mal. ¿Cómo es posible morir al pecado y vivir aún en él? Es imposible que nosotros podamos morir al pecado y continuar viviendo en él. O está muerto o continúa viviendo, pero no puede morir y continuar estando en lo mismo. Esto es completamente contradictorio. Al morir Cristo, murió al pecado que llevó en su cuerpo. Permítame que yo quiero conectarme de aquí para poderme guiar con lo que tengo aquí. No sé, eso, pastor. Voy a entrar por el computador, que se me hace más fácil. Ok. Gracias, pastor. Entonces, al morir Cristo, murió al pecado que llevó en su cuerpo por todos nosotros. Recordemos que Jesús no conoció pecado. Jesús fue santo durante todo su tiempo aquí en la tierra y continúa haciéndolo. Jesús no conoció el pecado, nunca se involucró con el pecado, hasta que entregó su vida por nosotros y tuvo que cargar con nuestros pecados y se hizo el pecado, ¿ya? Él no pecó. Cuando Jesús murió, ahí murió el pecado dándonos libertad y victoria juntamente con él sobre el pecado. Él venció la muerte, sabemos que la paga del pecado es muerte, y al vencer el pecado venció la muerte también, dándonos victoria a todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él era el Hijo de Dios, Él es el único que podía vencer, Él es el Hijo de Dios y es el único que podía vencer el pecado y vencer la muerte. Nosotros en Cristo hemos muerto al pecado también. Recordemos que en Gálatas y en Segunda de Pedro 3:11, voy a leerles una nomás de las dos, va a ser Segunda de Pedro 2:11. Ahí me disculpen que me puse nerviosa con que se me apagara el computador. Como que me descolocó.
Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. El Señor nos manda, nos exhorta de que andemos, vamos a volverlo a leer, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. El Señor nos manda que vivamos de una manera santa, de una manera piadosa. Somos pecadores, pecamos, cometemos cantidad de errores, pero siempre estamos en esa constante lucha de ser imitadores de Cristo. Es lo que quiere el Señor de nosotros. La única manera de que nosotros podemos caminar de una manera santa y piadosa es siguiendo a Jesucristo, siguiendo los pasos de Él, que es un Dios santo, es un Dios puro, y si vamos siguiéndolo a Él, pues estamos caminando de una manera piadosa y santa. Nosotros no tenemos nada bueno que ofrecer, pero al seguirlo a Él, estamos caminando de esa manera. Esto porque una conducta de pecado provoca culpa, provoca vergüenza, es una inquietud de juicio y nos aparta de Dios. Todos sabemos, bueno, quienes hayan experimentado el caer en pecado de una u otra manera, sabemos ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de dolor, de tristeza por haberle fallado a Dios. Entonces, es una tristeza y una culpa que hace que nos apartemos de Dios. Empieza con culpa, empieza con tristeza y después se convierte como en enojo con Dios y ya no quieren nada con Dios, ya no queremos nada con Dios. Y empieza usted pensando de que ya no es digno, de que ya no quiere nada, de que para qué si ya fallé, para qué si ya no soy digno ni de adorarle, ni de alabarle, ni de orar, ni de absolutamente nada. Y eso, ¿qué hace? Hace abrir una ventanita o una puerta, que es el espacio muy chiquitico que necesita el enemigo para venir a nosotros, traernos toda nuestra concupiscencia, todas las cosas del pasado y querer volver a que seamos sus títeres, a que volvamos a lo que éramos. Recordemos que antes pertenecíamos a Él y Él nos conoce perfectamente. Entonces, vamos cuando hemos caído en pecado y nosotros no llevamos ese pecado a las manos del Señor, pues vamos a estar solamente al comienzo con ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de tristeza y a rechazar a Dios con todos esos sentimientos. Nosotros tenemos que llevar todo pecado a los pies de Cristo para que sea Él dándonos libertad. Recordemos y siempre vivamos en el amor de Él. Recordemos esa misericordia de la que habla la palabra, de que cada día sus misericordias son buenas. Pecar, pecamos todos cometemos error, pero nosotros no nos podemos quedar ahí. Si usted está pasando por ese momento en este instante, levántese, siga adelante y crea en el amor que el Señor nos profesa por medio de su palabra. Él nos ha dado a Jesucristo y Él nos ha dado a Jesucristo no para que nos quedemos nosotros ahí tirados, sino para que nos agarremos y nos aferremos y nos volvamos a levantar solo con la ayuda de Él. Pero tenemos que poner eso a los pies del Señor. No para abusar de la gracia del Señor y no para abusar del amor, de que decir Dios es amor y sigo haciendo lo que quiera porque Él me perdona y Jesús es mi abogado. No, es para volver a tomar fuerzas, volverse a levantar y no pecar más, como lo dijo el Señor en su palabra y en muchas veces lo ha dicho Jesucristo. ¿Qué quieres que haga por ti? Y cuando les da lo que necesitan, vete y no peques más. Entonces, Él quiere eso de nosotros. Él quiere que le pidamos perdón, que nos arrepintamos y que sigamos adelante, pero no practicando el pecado. Vamos con el punto número, con el punto B, que dice, el bautismo simboliza nuestra participación en la muerte de Cristo. Este es el punto B del primer punto. Y vamos a continuar con el versículo 3 de la primera cita que estábamos, pastor. Si me colabora con eso, por dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Este verso le está haciendo esta pregunta
a los creyentes, a nosotros los creyentes. Si aún no sabemos el significado real del bautismo, la ceremonia del bautismo se centra en la muerte de Jesucristo, en su significado y en su efecto. Esta palabra nos revela que cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos partícipes de su muerte a través de la fe. Aunque el bautismo en agua es una ordenanza que encontramos en Marcos 16:16, que se las voy a leer rápidamente para que, como les digo, son citas que son claves y que tienen que ser respaldadas, que no son inventos del hombre. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces es una ordenanza que encontramos aquí en la palabra para los creyentes, pero tenemos también que saber de que no se deben bautizar personas que no entienden el significado del bautismo. Es muy importante que cuando se da ese paso se sepa qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se quiere, cuál es el propósito, cómo lo mandó Dios, qué quiere Dios con eso. No es solamente sí, llego, me bautizo, me meten al agua y en realidad no saben qué es lo que está pasando en esa ceremonia. El bautismo se le da a personas que voluntariamente han aceptado a Cristo, no por seguir un mandato de hombre, no porque otra persona le dijo, mira, ya es tiempo que te bautices, o mira, ya es tiempo que aceptes a Cristo. No, se le da a personas que voluntariamente aceptaron a Cristo y quieren renunciar a su vida pasada, a su vida vana, a la antigua manera de vivir. Entonces, a esas personas es a quienes se les da el bautizo, no a cualquier persona que simplemente llegue y diga, me quiero bautizar y ya no. Tiene que saber cuál es el significado de ese bautizo y tiene que haber aceptado a Cristo de una manera voluntaria. Tiene que saber qué es lo que quiere con ese bautismo. Renunciar a su antigua manera de vivir. Vamos con el versículo 4 de la lectura bíblica principal. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Al decirnos Pablo que somos sepultados juntamente con Cristo, lo que hace es ayudarnos a entender el por qué en la ceremonia del bautismo somos sumergidos en el agua. Esta es una forma simbólica de sepultar nuestra vida pasada, de pecado, de todas las cosas que traíamos arrastrando en nuestra vida pecaminosa antes de Cristo. Entonces, al entrar al agua y ser sumergidos, simbólicamente estamos sepultando esa vida pasada, estamos dejando esa vida pasada ahí en el fondo del agua, simbólicamente, como les digo. No quiere decir de que el agua es bendita y el agua nos va a limpiar y es el agua la que... No, esto lo estamos haciendo simbólicamente, con testigos, por lo regular estamos acompañados por nuestra iglesia, nuestros hermanos. Entonces, de una manera simbólica que estamos haciendo público, que estamos renunciando a nuestra vida pasada por medio de esa ceremonia. Entonces, es de una forma simbólica de sepultar nuestra vida pasada del pecado para levantarnos del agua limpios y con una vida libre del poder del pecado. De una manera simbólica entendemos esto. Entonces es como que salimos del agua siendo renovados, siendo transformados. Que vamos a volver a pecar, el pastor lo ha explicado muchísimas veces en los servicios, y vamos a volver a pecar. Obviamente, los que nos hemos bautizado después hemos pecado. Obviamente hemos pecado, pero no practicamos el pecado. Hemos cometido errores, como les decía al comienzo, de pensamiento, de palabra, de acción, de lo que sea, hemos cometido un error. No quiere decir de que porque ya nos bautizamos, entonces ya quedamos enteramente sin mancha y que ya no vamos a volver a faltar, sino que es algo simbólico, es algo que la palabra de Dios también lo pide y que es muy importante y es un paso muy importante para nuestra vida cristiana. Quiero que leamos 2 Corintios 13:4.
Segunda de Corintios 13:4 dice, ya lo voy a buscar el pastor. Amén, gracias, pastor. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Gracias, pastor. Este nuevo andar nuestro debería de manifestar la gloria y el poder de Dios. Tendría que mostrar ese nuevo paso que se ha dado después del bautismo y después de aceptar a Cristo y de renunciar voluntariamente a toda nuestra vida pasada, poder manifestar la gloria y el poder de Dios en nuestra vida. Bueno, vamos a continuar con el otro punto, con el segundo punto principal de la clase, que tiene como título Los creyentes, para los que tienen el libro, los que no, pues se van guiando con todo lo que vamos diciendo. Los creyentes participamos en la semejanza de la resurrección del Señor. Vamos a leer el punto, vamos a continuar con el punto A de este segundo punto principal, que es: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y vamos con el versículo 5 para ahondar en este tema. Dice así: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El ser plantados no es un acto imaginario, es más bien la obra de Dios en Cristo, que nos puso en Cristo, en la semejanza de su muerte. Cristo murió por nuestros pecados y nosotros morimos a nuestra vana manera de vivir. Y en la semejanza de la resurrección, Él resucitó físicamente, nosotros lo creemos, lo dice su palabra, y nosotros resucitamos espiritualmente. Tanto el bautismo como la resurrección nos indican una forma de vida distinta, una vida nueva. Nos muestra, las dos nos muestran el cambio, el paso a una vida diferente, a una vida realmente en Cristo. Entonces muestra las dos partes. Las dos muestran el cambio, las dos muestran como el avanzar. Hola. Vamos con el versículo número 6. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Al nacer, nosotros sabemos de que heredamos el pecado de Adán, y por el pecado, pues la muerte. Recordemos que el pago del pecado es muerte, y que Adán por su desobediencia, por la desobediencia de él, fuimos nosotros hechos pecadores también. Eso lo vemos también aquí en Romanos 5. Esto quiero leerlo porque leyendo un poquito veía cuánta controversia hay todavía en este tema. Voy a leer Romanos 5, vamos a leer Romanos 5:12. Si ustedes quieren leer después, pueden leer Romanos 5:17, el 5:19. Por ahora vamos a leer el 12. Y dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El hombre del que habla es Adán. Hay muchas religiones o sectas que no aceptan que todos somos hechos pecadores por Adán, pero la palabra de Dios es clara, y el hombre por el que está hablando ahí, por el que el pecado entró al mundo, se trata de Adán. El hombre por el que el pecado fue vencido, el hombre por el que fuimos libres, es Jesucristo. Entonces, quería leer esa parte para que quede esa parte sustentada por medio de la palabra. Y bueno, continuamos.
Ahora nuestro viejo hombre, antes de ser cambiado, fue crucificado con Cristo, primero para que nuestro cuerpo pecaminoso fuera destruido. Fíjese que insiste en el cuerpo como un papel muy importante, o el papel que juega en la santificación en la satisfacción de los deseos pecaminosos del ser humano. Enfatiza bastante, es como que hay una unión bien fuerte entre el cuerpo y el pecado, y en cómo se manifiesta el pecado de una manera fuerte en el cuerpo. Vamos a leer Gálatas 2:20. Vamos a leer la segunda parte, a ver. Espérenme a ver. Gálatas 2:20 dice, bueno, leámoslo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él entregó su vida, Él entregó todo por nosotros, fue crucificado, y nosotros ahí, los que creemos en Jesús, fuimos crucificados juntamente con Él. Nuestros pecados, nuestra mala manera de vivir fue crucificada ahí, dándonos en libertad a nosotros de todo lo que hemos venido arrastrando de todo lo que habíamos venido arrastrando durante tanto tiempo, esas cadenas que nos agarraban y nos hacían prisioneros, que pensábamos antes que éramos libres. Ay, antes no nos manejaba nadie, ahora todo es sometidos con Dios, sometidos, y antes era tan libre. No, nunca hemos sido libres, nunca fuimos libres. La única libertad que vinimos a conocer fue cuando Cristo quiso entregar su vida por nosotros y nos dio este privilegio de poder creer en Él, creer en esta verdad, y habernos escogido desde el principio de los tiempos, y saber de que hacemos parte de ese propósito hermoso del Señor, de ese plan perfecto del Señor, y que desde siempre nos salvó. Entonces, que nos haya querido cortar esas cadenas que veníamos arrastrando, esa es la real libertad. Ahora somos libres en el Señor, ahora somos libres por amor, somos esclavos al Señor, pero por amor. Antes éramos sometidos, era el enemigo el que nos guiaba, el enemigo el que nos mandaba, el que nos gobernaba. Entonces estábamos completamente equivocados pensando que antes éramos libres, y que ahora, como hablamos de sometimiento, ahora es que es la prisión, y no, ahora es realmente la libertad. Y damos gracias a Dios por esa libertad que nos dio. Damos gracias a Dios porque a pesar de que continuamos estando en un cuerpo que es débil, y que todo momento está queriéndose guiar para lo malo, el Señor nos ha mirado con piedad, y aunque haya tanta conexión del cuerpo con el pecado, sabemos de que estamos en victoria, de que el Señor no nos deja solos, de que Él está con nosotros y nos ayuda a pelear todas nuestras batallas. Vamos con el punto B de este segundo punto principal, que dice: al morir con Cristo, viviremos también con Él. Y vamos a leer, viviremos también con Él. Ok, vamos con el versículo 7. Vamos avanzando rápido para que nos alcance el tiempo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, dice el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Este versículo nos enseña uno de los resultados, como dice el libro, más preciosos de participar con Cristo en su muerte. Cuando aceptamos por fe el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios nos santifica a nosotros, y tenemos paz con Él, como nos dice Romanos 5:1. Vamos a leer. Entonces usted dirá, pero yo tengo problemas, yo tengo situaciones complicadas, yo a veces me abrumo, yo a veces paso momentos difíciles. Sí, todos pasamos momentos difíciles, pero el Señor nos da paz si nosotros colocamos toda situación en las manos del Señor. Entonces Romanos 5:1 dice:
Justificados, gracias, pastor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que somos justificados por Jesús, tenemos esa fe, creemos en esa verdad por medio de la palabra, y el Señor, además de todo lo que nos da, nos regala paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos de que el Señor nos mira con esa misericordia, de que ve en nosotros a Jesús. Así que damos gracias a Dios por esa paz, porque a pesar de las tormentas, las dificultades, los momentos difíciles por los que podamos pasar, sabemos de que si nos refugiamos en el Señor, podemos tener esa paz y vivimos en Él. Esa tranquilidad que nos da es que podemos vivir en Cristo Jesús. Cristo es el que ha muerto, y uno que está muerto no puede actuar en la vida diaria. Tomó la decisión de no vivir en el pecado. Recordemos que no pecó, como decíamos más adelante, y no disfrutar del pecar. Y estas son... Ay, perdón. No sé qué, pensé que alguien había hablado. Y pecar, y estas son evidencias de la debilidad del pecado. Cuando él no quiso pecar, él decidió no pecar, él decidió obedecer al Señor, y nos dio libertad a nosotros por medio de eso también, porque por su obediencia pudimos nosotros alcanzar la misericordia de Dios. Entonces, el tomar la decisión de seguir a Cristo, el tomar la decisión de estar en el Señor, estamos aceptando todos los privilegios y todas las ventajas, y recibiendo y permitiendo que todas las bendiciones de que el Señor haya entregado su vida y que haya muerto en la cruz nos afecte de manera positiva en nuestra vida. Vamos a leer el versículo 8. Y dice, y si morimos con Cristo, el versículo 8 del principal. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Recordemos que en la palabra de Dios nos habla de muchas citas bíblicas donde dice que Él resucitó a varias personas, pero también recordemos de que todos los muertos que Cristo resucitó durante su ministerio aquí en la tierra, volvieron a morir. Ellos no quedaron vivos eternamente, recibieron el privilegio de resucitar, de volver a vivir, pero ellos murieron, a diferencia de Jesucristo, que resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos, como dice la palabra de Dios. Y ahora, además de eso, tiene las llaves de la muerte y del Hades, y nos dice esto Apocalipsis 1:18. Vamos. Apocalipsis 1:18, se los voy a leer en una carrerita. Dice, y el que, lo va a buscar el pastor, vamos a darle tiempo. Aquí nos muestra el Señor cómo enfatiza de que está vivo por siempre. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bendito sea Dios. Nosotros creemos en esa verdad, creemos en todo lo que dice la palabra y sabemos de que todo es real, que Él está vivo por siempre, que esperamos por su venida y no esperamos por la venida de un espejismo como lo esperaban en el tiempo en que Él llegó y hablaba a su iglesia, sino que nosotros esperamos a un Dios real que está vivo, que resucitó y que seguirá estando vivo siempre. Es un gran privilegio que nosotros podamos creer en eso. Con esto está dándonos así la seguridad de que si permanecemos en Cristo, disfrutaremos la vida eterna con Él. El permanecer en Él nos da ese privilegio de poder disfrutar
de ese gran privilegio que es estar con Él en la vida eterna. Vamos con el punto número 3. Espérenme, yo veo. Ok, el punto número 3 de los puntos principales dice: debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y el punto A de este punto principal dice: cuando Cristo murió al pecado, murió una vez por todas. Vamos a leer el versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Cristo se ocupó del pecado de una vez por todas, triunfando así sobre la muerte, y una vez derrotado el pecado de la muerte, pudo vivir para Dios con estas experiencias. Estas experiencias superadas, su vivir para Dios tuvo una nueva perspectiva. Ponemos 2. La primera está en el Salmo 110:1. Lo voy a leer. Salmo 110:1. Amén, gracias, pastor. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y vamos a leer 1 Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Gracias, pastor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Miren qué bendición tan grande que nos da el Señor por medio de su palabra. Si alguno pecare, abogado tenemos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Así que Él está en este momento dedicado a interceder por nosotros. Miren, además de todo lo que el Señor nos ha permitido a nosotros tener, además de darnos el privilegio de ser salvos, además de librarnos de la muerte eterna, además de sernos merecedores de ser llamados hijos de Dios, de darnos libertad, de darnos este privilegio de que por una decisión voluntaria nosotros podamos aceptarle, y por una decisión voluntaria nosotros queramos ser, como les dije, simbólicamente sumergidos en el agua y dejando atrás toda vana manera de vivir. Además de todo eso, el Señor nos dice de que si pecamos, como les decía, no quiere decir de que cuando nos bautizamos dejamos de pecar, dejamos de fallar, ya nos volvemos pues que no tenemos una manchita chiquitica ni nada, ¿no? Sabemos que somos pecadores y que fallamos, pero además de que pasa todo eso, sabemos de que Jesús es nuestro abogado, además de que nos da todo lo que nos da, además de que nos bendice de la manera que nos bendice, es nuestro abogado. Y por si fuera poco, intercede por nosotros. El Rey de Reyes, el Señor que resucitó de los muertos, que está vivo eternamente, es el único santo y verdadero Dios. Su Hijo está intercediendo por nosotros, está clamando allá por nosotros, intercediendo por su iglesia. Es un paquete completo lo que nos da. ¿Estamos en la tierra? Sí, todavía estamos en la tierra. Nos alcanzan demasiadas situaciones en el trabajo, en el estudio, en nuestra casa. Pasamos situaciones complicadas a veces,
pero no estamos solos, tenemos alguien que intercede por nosotros. Además de habernos dejado su Santo Espíritu aquí, sabemos de que hay alguien que intercede, pero nosotros tenemos también que continuar agarrados de la mano de Él. No dejar solamente de que Jesús intercede por mí, ya yo me siento, me acuesto, ya no tengo que hacer más nada porque yo tengo quien interceda por mí. O yo no tengo que hacer más nada porque ya yo soy llamada hija de Dios, yo ya me bauticé y ya. No, nosotros tenemos que continuar adelante, tenemos que perseverar en la fe, tenemos que seguir porque solo necesitamos, como les decía al comienzo, un espaciecito muy pequeñito para que puedan pasar miles de cosas en nuestra vida. No podemos dejar cabida, no podemos dejar espacios para que el enemigo pueda hacer cosas en nuestra vida, sino que tenemos que estar en constante consagración con el Señor, en constante comunión con Él. No podemos decir que somos de Él y no tenemos comunión con Él. Así como el ejemplo que ha dado siempre el pastor, de que con el esposo nosotros hablamos, el esposo habla con la esposa con el esposo. Es imposible que estemos en una misma casa, nos digamos casados y esposos y duremos mucho tiempo sin hablar. Entonces tenemos que tener una buena relación con el Señor, tenemos que llevar todas nuestras cargas a Él, tenemos que ver si en realidad creemos de que fuimos crucificados, nuestra vana manera de vivir fue crucificada juntamente con Cristo, si morimos verdaderamente con Cristo, si esa vana manera de vivir murió o si todavía está latente en nosotros, tenemos que examinarnos y si no sabemos pedirle al Señor de que nos examine y que nos muestre a nosotros de qué manera estamos obrando, cuál es la forma en la que estamos obrando y si está agradable a Él, que nos muestre qué hacer para continuar adelante. Estamos en el versículo 10. Voy a leer una partecita de aquí del libro. Espérame un segundo. El principio de que estamos muertos al pecado debe afectar positivamente nuestro carácter y proceder en este mundo. Ahora debemos ser selectivos respecto a qué pensamientos dejamos entrar a nuestra mente, lo que les estaba diciendo. Nosotros fácilmente podemos, la mente se nos puede ir, recordemos que ese es el campo de batalla con el enemigo, entonces es tan fácil que nosotros podamos desviar nuestra mente de un momento a otro. Por eso es tan importante que nosotros estemos en constante relación con el Señor, porque rápidamente el Espíritu Santo dice, por ahí no es, lo que estás pensando no proviene de mi Señor, estás obrando mal, prende como las luces de alerta. Ahora debemos ser selectivos respecto a qué pensamientos dejamos entrar a nuestra mente, tal como lo enseña Filipenses 4:8. No sé si el pastor quisiera Filipenses 4:8. Estas citas, hay muchas citas, no las vamos a leer todas porque alargamos demasiado, pero sí estos puntos que son principales para que todas las citas bíblicas que aparecen aquí y toda la palabra es principal. El tema de la clase es bíblico, el tema de la clase va basado, por eso vamos versículo por versículo, porque va basado perfectamente en la palabra de Dios. Pero hay otras citas bíblicas que abrazan el tema del que estamos hablando, entonces nos agarramos ahí como para sustentar, pero todo es completamente bíblico. Pues para que se nos queden estas citas, si quieren tomar apuntes, a mí me funciona bien. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El Señor quiere que nosotros tengamos nuestra mirada en lo alto. Quiere que nuestros pensamientos vayan acorde a lo que Él nos ha dado por medio de su palabra. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Todas las cosas buenas, todo lo honesto, todo lo puro, en eso
pongamos nuestra mente. Cuando vengan esas situaciones en que vienen cosas malas a nuestro pensamiento, de discusión, de cizaña, de problemas, de malos pensamientos, quiere venir cosas del pasado a venir a atormentarle a usted su vida en Cristo, el Espíritu Santo que mora en usted, si usted tiene una comunicación, una conexión con el Señor, ese Espíritu Santo inmediato va a llegar a decirle, momento, por ahí no es. Entonces, y de igual forma, continuamos en el libro, y de igual forma debemos permitir al Espíritu Santo que modele nuestra conducta para que podamos conducirnos santa, justa y piadosamente. Esta parte es del versículo 11. Vamos a leer el versículo 11 de la cita principal, pastor, por favor. Dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un nuevo andar, como estábamos hablando, un nuevo andar, un nuevo proceder, una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar, una nueva manera de hablar, es evidencia que en verdad hemos muerto al pecado y que vivimos en Cristo Jesús. No, y podemos decir, ay, pero es que hay muchas personas, hay muchos lobos vestidos de oveja y que hablan muy bonito, pero en realidad están haciendo lo contrario. Estamos hablando de nosotros. Cada quien va a tener que dar sus propias cuentas y el Señor a sus hijos no permite que los engañen. Entonces, el Espíritu Santo siempre nos va a mostrar a nosotros, mire, usted entra y ve una prédica y usted inmediato se da cuenta si eso no viene de Dios. Pero si usted no tiene una comunicación con el Señor, si usted no tiene sus momentos con Él, es muy difícil que usted pueda discernir si lo que viene de Dios o es simplemente palabrería de hombre. Entonces, por eso es tan importante que estemos enlazados con el Señor para que Él pueda hablar a nuestra vida y prendernos la alerta de que lo que estamos recibiendo está bien o mal. Entonces, enfocarnos en nosotros, enfocarnos en qué de nosotros tenemos que cambiar, qué de nosotros tenemos que mejorar, qué de nosotros, si en realidad pensar en nuestra vida antes de Cristo y ahora es un ejercicio muy bueno porque podemos ver, he dejado esto y aquello. Solos no, obviamente por la misericordia de Dios que nos alcanzó y el Señor que vive en nosotros, es que nos ha permitido tener una vida nueva, pero esa es evidencia de que de verdad hemos muerto al pecado y que estamos vivos en Jesucristo. El principio de estar muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo, como decía antes, afectará de manera positiva nuestro carácter y nuestra conducta. Siempre va a reflejar de que tenemos a Cristo, por muy enojados que estemos. Ya nuestros enojos no son como antes de Cristo. Ya no. Ya tu manera de enojarte ya no va a llegar al estado en el que llegabas antes de que estabas en Cristo. Porque si todavía tus enojos son iguales a cuando no tenías a Cristo, es momento de que vayamos a examinarnos por medio de la luz de la palabra y en comunión con el Señor para que nos diga si en realidad nosotros hemos nacido de nuevo, como el Señor lo dice por medio de su palabra. Porque no puede ser de que sigamos siendo lo mismo, teniéndolo a Él y diciendo que hemos muerto al pecado, diciendo que vivimos en Cristo y seguimos siendo la misma cosa que antes de Él. Es imposible. Vamos a leer Colosenses 3:1. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén, pastor, gracias. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si hemos resucitado con Cristo, el Señor por medio de su palabra nos exhorta a los que hemos sido resucitados, a los que decimos que hemos sido resucitados, a los que creemos que hemos sido resucitados en Cristo, a que busquemos las cosas de arriba, que nos enfoquemos directamente
en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no perder tiempo con lo que vemos aquí y deslumbrarnos con lo que vemos aquí. Tenemos que recordar que nosotros aquí somos pasajeros, que nuestra vida real y verdadera es la vida que nos espera a nosotros juntamente con Cristo en los lugares celestiales, como dice la palabra. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Enfoquémonos en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongamos nuestra mirada ahí, en ese lugar. Es ahí donde tenemos que poner nuestra mirada. Recordemos que aquí vamos en algún momento a partir, aquí no va a quedar nada de nosotros, y de ahí para allá es que empieza la real vida. Entonces es ahí donde tenemos que poner nuestra mirada, nuestro objetivo, nuestra mirada tiene que ser puesta ahí. No descuidar eso tan preciado que el Señor nos ha dado. Como nos explicaba hermano Osman ese día, no sé si era la clase de él o él dio la explicación. Creo que él contestó esa pregunta de no descuidar nuestra salvación. No trataba de que estamos nosotros cuidando, nosotros no podemos cuidar absolutamente nada, sino que nosotros estemos avanzando, que no dejemos, nos relajemos, digamos, ya somos salvos, ya está listo. Bueno, ya está cantándome esto de que ya casi tengo que... Yo estoy poniendo la alarma para que respetemos el horario, me falta un poquito. Entonces, no descuidemos esa parte, no la descuidemos, avancemos y pongamos nuestra mirada en lo importante que es Cristo. No nos dejemos deslumbrar, como les decía, no creamos en estos espejismos que pasan aquí en la tierra, dejándonos llevar por cosas que son sin sentido, sino que tengamos nuestra mirada puesta, nuestra mira en el Señor, en lo principal. Como decía antes, que estábamos leyendo en el libro, que yo me estaba adelantando un poquito, nosotros debemos permitir al Espíritu Santo que moldee nuestra conducta para que podamos conducirnos santa, justa y piadosamente en relación a vivir con Dios. Como leímos anteriormente en segunda de Pedro, que nos manda que vivamos de una manera santa y piadosa. Para eso necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo para que nos moldee. Necesitamos del Espíritu Santo para que, como les decía antes, nos ayude a discernir, nos ayude a continuar y nos tenga como enfocados. El Espíritu Santo no está por gusto o por juego o porque simplemente quiso estar ahí. El Señor sabe cuánto necesitábamos de este Santo Espíritu para que nosotros pudiéramos seguir en esta vida en Cristo, que no es fácil, pero Él nos da a nosotros todas las herramientas para que sigamos adelante. Vamos a continuar con el punto B del tercer punto y ya casi vamos a terminar. Dice, debemos presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y vamos a leer el versículo 12 de la cita principal que tenemos en Romanos 6. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lo que hemos hablado ya al comienzo. Es cierto que como hijos de Dios ya no somos esclavos del pecado, y reconocemos, ¿no?, que somos hijos de Él y que Él nos dio este privilegio de ser llamados sus hijos, de que contamos con el Santo Espíritu, de que nunca nos deja solos, creemos todo lo que dice su palabra, pero tampoco podemos ignorar ni olvidar que el pecado es una fuerza que se opone en nuestro caminar con el Señor. Él siempre va a estar oponiéndose en nuestro caminar, el pecado siempre va a estar ahí latente. Por eso nosotros tenemos que estar firmes con el Señor, firmes en su palabra y continuando avanzando en lo que Él quiere de nosotros. Pablo en este versículo da por hecho que el pecado está íntimamente relacionado con el cuerpo, como les decía anteriormente, y así lo mencionó
y nos lo enseñó Jesucristo en Mateo 15:19. Vamos a leerlo rapidito antes de que me suene la alarma. Mateo 15:19, yo lo busco, pastor, en un momentico, nomás lo quiero mencionar. Mateo 15:19. Gracias, pastor. Él aquí fue donde dijo que el pecado sale del corazón. Vamos a ver. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Él aquí nos muestra cómo del corazón sale toda esa cantidad de cosas tan malas. Por eso dice, hay un versículo que, un versículo que dice que es engañoso el corazón. Miren qué cantidad de cosas malas nos muestra el Señor que sale del corazón. Entonces, cuando dijo que el pecado sale del corazón, pero usa los miembros del cuerpo para su consumación. Él usa nuestras partes del cuerpo para poder consumar ese pecado. Tenemos un ejemplo de David. Recordemos que aunque él fue un ser piadoso, un ser conforme al corazón de Jehová, que fue sincero en la fe, que anduvo pues conforme a lo que Dios quería, vimos cómo el pecado lo puso en momentos complicados, lo puso en aprietos a él y sufrió las grandes consecuencias que el pecado nos trae. Vamos a leer 1 Samuel 13:14. Primera de Samuel 13:14. Siéntate acá, hija. Siéntate acá, amorcito. Oh, ok. Amén, pastor, muchas gracias. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre tu pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió a Gilgal, a Gabá de Benjamín. El Señor tiene tantas cosas buenas y tantas cosas lindas en su plan. Siempre es tan perfecto y tan bonito todo lo que Él tiene preparado para nosotros, pero somos nosotros los que torcemos todo. No sé si recuerdan la clase de los profetas. A mí me tocó dar esa clase y cuántas cosas el Señor les prometía, cuántas cosas el Señor ponía a su disposición, pero era más fuerte el pecado que el amor que pudieran tener a Dios y que el amor que pudieran tener a lo que el Señor les estaba ofreciendo. Era tan fuerte el pecado, era tan fuerte la cuestión de llevarle la contraria a Dios, que salían despreciando por completo las cosas maravillosas que el Señor tenía para ellos. Entonces, sabemos que David pasó por diferentes situaciones y tuvo que pagar las consecuencias. Y el Señor nos habla por medio de su palabra que este cuerpo mortal tiende ante el pecado y la muerte es su consecuencia. Ya sabemos que el pago del pecado es muerte y de una u otra manera, aunque somos perdonados, aunque vamos, nos arrodillamos, pedimos perdón y todo, y el Señor en su infinita misericordia nos perdona, sabemos que tenemos que pagar la consecuencia de ese pecado que hemos cometido. Pero el Señor el Señor es tan exageradamente bueno con nosotros que la felicidad de que nosotros volvamos, como les decía al comienzo, si ha cometido pecado, si ha pasado por un momento difícil, si ha caído, no se quede ahí tirado o tirada, siga adelante, levántese que el Señor está esperando que usted vuelva, no se quede ahí solamente lamentándose de que falló. Él quiere que vuelva a levantarse.
Él no entregó a su Hijo solamente para que usted esté ahí tirado y rechace todas las bendiciones que tiene como hijo de Dios. Vamos a leer el versículo 3, este es el último, y dice, de la principal de Romanos 6. Gracias, pastor. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestros miembros físicos, hermanos, deben ser como armas o instrumentos en las manos de Dios. Esto hace parte del resumen que saqué del libro, que es un libro muy completo, muy completo. Este libro es precioso. Y habla de que nuestros miembros deben ser como armas o instrumentos en las manos de Dios, para que a través de ellos Él pueda mostrar su justicia al mundo por medio de este cuerpo pues que ponemos a disposición de Él. Es nuestro deber y nuestra decisión el consagrarnos. Aquí, eso no es obligado, eso no es para que me vean, eso no es para quedar bien con mis papás, quedar bien con mi familia, quedar bien con el esposo, con la esposa, no. Esto es una decisión personal que tiene que tomar el estar consagrado con el Señor o consagrada con el Señor. De modo que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses. Yo una cita bíblica que me equivoqué aquí, pero bueno, vamos a seguir. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23, pastor. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23. Ok, 23. Ok. Y el mismo... Gracias, pastor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice la palabra de Dios. Como les digo, no es invento de hombre, sino que es la palabra de Dios que nos habla. Voy a leer este pedacito de aquí del libro, que dice que es la parte última donde ya habla del versículo 13. Pablo enseña que debemos presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, como lo que les decía, como instrumentos de justicia. El término instrumentos es usado muchas veces por Pablo en el sentido de armas. Miren, hermanos, aquí dice, Pablo enseña que debemos presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Cómo estábamos nosotros? Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros estábamos completamente muertos. Nosotros éramos, así como muestran a los zombies, que los muestran bien horribles, nosotros con toda la carnecita completa y todo así como nos ven, pero muertos, muertos. Entonces, el Señor quiere que nos mostremos como vivos en medio de los muertos. Él nos ha dado vida. Nosotros hemos resucitado justamente con Él espiritualmente. Él resucitó de manera física y nosotros resucitamos de manera espiritual. Nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Y quiere que nosotros estemos como vivos, como que hemos recibido esa vida eterna, como que somos hijos de Él. Él quiere que nosotros nos entreguemos por completo a lo que Él ha mandado por medio de su palabra, que nos dejemos guiar por su palabra, y como les decía antes, y dice su palabra, que pongamos nuestra mirada en lo alto, nuestra mirada enfocada en lo alto. Van a pasar muchas cosas aquí en la tierra para distraernos, pero estemos enfocados en lo alto y estemos en esa comunión con el Señor, y el Santo Espíritu de Dios es quien nos va a nosotros a guiar y nos va a poder decir cuando estamos haciendo algo mal y cuando algo que a Dios le agrade. Aquí hay unas preguntas
No sé, no creo que ya tengamos tiempo para hacerla. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere añadir algo al tema, les agradecería mucho si lo hacen. Y bueno, déjenme saber si quieren saber algo más, si quieren que profundicemos en algo más. Como les digo, el tiempo que rat, pero bueno, hasta aquí ha sido en mi parte. Este estudio nos muestra el deber de entregar todo nuestro ser, alma y espíritu al Señor. Nos muestra la necesidad y la dependencia que tenemos que tener de Dios, el reconocer que nosotros hemos muerto juntamente con Él, pero demostrar que nuestras acciones y nuestra vida demuestre que en realidad hemos nacido de nuevo. No hacer cosas contrarias a lo que la palabra de Dios nos enseña, ni cosas contrarias a Jesús, que decimos que le seguimos a Él, entonces tenemos que demostrar con nuestras acciones. No puede ser una demostración fingida porque no podemos engañar a Dios. Solo Él nos puede a nosotros cambiar, renovar y por eso es tan importante que entreguemos todo al Señor y que podamos reconocerle como nuestro Señor y queramos ser guiados a la luz de la palabra. Hasta aquí mi parte. Si tienen preguntas, por favor, háganlas y les agradezco mucho que hayamos estado esta noche aquí. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta aquí mi parte. Adelante, pastor. Gracias, Claudia. Siempre estos libros están organizados pedagógicamente para que sigan el hilo, ¿no? Sin duda el tema anterior de Xiomara va unido totalmente con este tema de Claudia, porque sin aprender a perdonar es imposible que se aprenda a morir. El libro va como escalando una montaña, ¿no? A nosotros los que salimos a correr a diario 15, 20 millas, cuando uno empieza, le cuesta, ¿verdad? No, hablando en serio, si usted dice, bueno, vamos a subir, vamos a escalar esta semana una montaña y hace 100 metros y tiene la lengua que le toca el piso, ¿verdad? Entonces después dice, a la otra semana dice, hacemos otros 200 metros y así. El libro tiene esa tendencia de que va a ir subiendo el requisito o lo que el Señor va a pedir de nosotros, ¿no? Nos pidió el miércoles que perdonemos. Ah, sí, no, qué fácil. Realmente el hombre falla continuamente en perdonar. Y hoy le agrega más, no solo que perdonemos, sino que aprendamos a morir. Aprendamos a morir porque hemos muerto en el bautismo, hemos muerto en la cruz. O sea, si queremos agarrar los beneficios, tenemos que entender cuáles son las obligaciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros aprendemos a perdonar, es un gran paso para aprender a morir. Porque lo que más nos cuesta al ser humano es decir, oh, sí, tenés razón. Decirle a tu esposa o a tu esposo, tenés razón, mi amor. El equivocado soy yo. No, eso nos puede costar años. Y a nuestros hijos se lo transferimos, decirle, no, papi, me equivoqué, el equivocado era yo. Perdón. ¿Cuánto vamos a perder? ¿Cómo se nos va a caer los anillos? El pastor se equivocó, pedir perdón. Oh, no, el pastor... No se cae ningún anillo. Es aprender a morir, es aprender a atarse la toalla y a lavar los pies, que la gente se queda en el acto simbólico, pero tiene un sentido espiritual tremendo. No es el acto simbólico, no es lavárselo a unos pobres. Pero todo eso a nosotros nos cuesta, y es la invitación que nos va haciendo el libro. Aprender a depender de Dios en las cosas finas. La gente está cansada de que las iglesias no sepan perdonar, que las iglesias no sepan amar, que las iglesias no sepan morir al ego, de tener siempre la razón. ¿Por qué? Porque se les alimenta en la competencia.
se las alimenta en la competencia. Ustedes quieren, vamos a tener 3 ministerios, a ver quién toca mejor, competencia. Vamos a hacer un campamento, a ver quién hace la mejor obra de teatro, competencia. Vamos a tener todo así, competencia. Nosotros somos un cuerpo, no podemos competir. Estamos llamados a morir. Nadie quiere hablar de eso. Nadie quiere hablar de eso. Por eso el tema es ir escalando la montaña. La semana pasada escalamos la montaña del perdón. Bien difícil. Y hoy comenzamos a escalar la montaña de aprender a morir juntamente con Cristo. Y ese es el plan para hoy. Gracias, amados. Gracias, Claudia. Mañana vamos a continuar con este hermoso libro, aprendiendo. Y espero que todos estén realmente integrados a la clase y si quieren preguntar pueden hacerlo. Hemos abierto este tiempo del que el maestro que le toque, si quiere utilizar 2 días, puede hacerlo y desarrollar bien todos los puntos de este hermoso libro que estamos compartiendo. La paz, mis hermanos, buenas noches, que el Señor me los bendiga ricamente. Buenas noches, bendiciones, hermanos. Gracias, Claudia. Gracias, hermana Claudia. Gracias, hermana Claudia. Amén. A todos los hermanos, buenas noches.